equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan nuestro programa semanal aquí en Contrapatriarcado y en especial en Contraportada. El día de hoy, a propósito de la celebración del Día del Padre, queremos un poco reflexionar desde los feminismos, cómo ejercer nuevas paternidades, qué hacer y más que todo aprender de la experiencia de un hombre que es padre y que intenta todos los días realizarlo de maneras distintas. Para eso tenemos el día de hoy a Johan Quevedo. Bienvenido, Johan, a este programa. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos o en la hora que nos estén viendo. Y gracias por la invitación a este programa que me parece muy bonito, importante y pues nuevo en realidad para mí. Bueno, yo sé que es algo nuevo y por eso pues también te agradezco sobre todo para que pues nos puedas compartir todo eso es de una conversación muy fluida también de lo que has realizado desde tu experiencia. Esto también pensando, Johan, en que nuevas personas o que las mujeres, los hombres, las personas en general nos están viendo, nos están escuchando y quizás también a partir de esa experiencia que tú has tenido, pues podamos dejar allí un mensaje de no de ejemplo necesariamente, sino de una apuesta crítica para poder hacerlo distinto. Entonces, para eso me gustaría como comenzar preguntándote quién es Johan, a qué te dedicas, cuáles son tus apuestas políticas actualmente y en qué crees todos los días para avanzar en estas luchas cotidianas que nos demanda el mundo. Bueno, pues yo me dedico a trabajar básicamente. Yo soy trabajador del acueducto y pues digamos que en que creo, todos los días creo en Antonia, en mi hija, en todas las particularidades que trae. Ella es una niña en condición de discapacidad y de ahí pues nace todas las apuestas políticas y sociales que he venido como eh, teniendo a lo largo de estos 8 años que tiene ella ya, pues va a cumplir 8 años. Entonces las apuestas actuales o sí, recientes para mí han sido como el tema de la inclusión, de la igualdad, el tema de sí, la no discriminación a las personas en condición de discapacidad, una lucha también constante con el tema de salud, por ejemplo, el acceso real a los servicios que necesitan y merecen las personas en condición de discapacidad, que los necesitamos todos en realidad, porque pues sabemos las falencias que hay, pero en esta situación con las personas con discapacidad se aumentan pues un montón. Y otra cosa, digamos, que se ha venido fortaleciendo en los últimos años es como el tiempo que se ve reducido para las personas cuidadoras, por ejemplo, que sí, como que no se tiene en cuenta el tiempo que dedica una persona cuidadora a sus hijos o bueno, a cualquier otra persona que esté cuidando. Entonces, esas son como las principales apuestas políticas sociales que tengo ahorita. Eh, Igual, pues a lo largo de mi vida sí han habido muchas otras y que seguramente se van a ir conectando, pero principalmente son esas ahora. Gracias, muy interesante, muy chévere y digamos que yo creo que refleja gran parte de lo que hace la sociedad colombiana, es levantarse todos los días por sus hijos y por darles un bienestar a las personas que aman. Pero entonces yo no sabía que Antonia ya tenía 8 años, como ha pasado mucho tiempo, muy grande. ¿Quién es Antonia? Cuéntanos ella, ya nos contaste un poquito sobre un tema de discapacidad, pero yo quisiera saber también qué sueña, qué le gusta hacer. Cuéntame un poco más de cómo es ella como niña, como mujer,
a través de tus ojos para conocerla un poco más y para que las personas que nos escuchan también puedan conocerla un poquito también a través de los ojos del padre de ella. Ok, es una pregunta, digamos que no difícil, pero sí es como se me vienen muchas cosas a la cabeza de quién es Antonia. Eh, Antonia es principalmente una niña muy alegre, irradia alegría en todo momento, es una niña que le gusta el estar jugando, em, es como muy capaz, muy inteligente, digamos que entiende absolutamente todo lo que uno le habla o sí es como no me gusta utilizar la palabra conectada porque pues no, sino que es como es muy pila, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, hay como una pequeña anécdota muy bonita que me gusta contar, es que respecto a la pregunta que me haces de qué sueña Antonia, un día estábamos con la mamá, con Alejandra, y le preguntamos a Antonia cómo estábamos hablando y le preguntamos qué te gustaría hacer cuando grande. Entonces ella dice como bailar, entonces ella le gusta bailar, le gusta cantar, le gustaría. Y en un momento nos dijo como en su lenguaje, en su forma de comunicarse, nos dijo que le gustaría ser profesora. Entonces fue como, ¿por qué profesora? Y ahí tú qué enseñarías. Entonces en ese momento estábamos en unas terapias con ella en donde le estábamos enseñando palabras, mamá, papá, sí, no, puma, sí, varias palabras. Y le preguntamos, hija, ¿y tú qué enseñarías? Entonces empezó a decir esas palabras. O sea, lo que ella estaba aprendiendo, también dijo que iba a enseñar eso. Entonces es como, si sueñan algo, si le gustaría algo, y como ser, ¿sí? Entonces es muy bonito, es muy valioso. Obviamente también hablamos mucho, yo le hablo mucho de que reconozca su discapacidad, entonces sabe todos los procesos que llevamos que son para mejorar su calidad de vida. Entonces habla también de que quiere, bueno, se comunica también diciendo que quiere correr, que quiere jugar, le encanta compartir, le encanta mucho compartir, mucho, le gusta mucho comer, mucho, demasiado. Y, y no es como una persona que entrega mucho amor y lo recibe también de muchas personas, de todo su círculo. Ella es Antonia en un breve resumen. Sí, es como muy, de pronto las palabras no alcanzan a dimensionar todo lo que tú ves Sí. y que se pueda reflejar en tan solo la pregunta, pero algo que me queda muy claro es que además es una mujer muy generosa, muy piensa en el otro y muy empática porque me gusta que a través de esa anécdota que das es un ejemplo de que lo que he aprendido quiero compartirlo al mundo. Entonces, me parece muy bello eso y además creo que no es en vano y debe ser por todos esos ejemplos que tiene a su alrededor. Entonces, me parece muy lindo y emotivo. Y en eso yo creo que también ese ejemplo refleja un poco de cómo has querido ejercer esa paternidad con Antonia. Y es como un poco también lo que quisiéramos aquí explorar desde contrapatriarcado y desde los feminismos, y es como pensarnos esas nuevas paternidades, digamos que en una época que todavía yo creo que está ese fenómeno, pues hay muchos padres ausentes o muchos padres que dejan a sus hijos abandonados, si se puede decir de esa manera, o no lo reconocen. Y creo yo que tú justamente no lo has hecho y has querido ir en contravía un poco de todo eso. Entonces, me gustaría como preguntarte es, ¿cómo has buscado ejercer la paternidad? Y en eso de cómo has buscado ejercerla, cómo hacerlo de manera o distinta a como nos lo han enseñado. No sé, ¿y tú cómo lo ves?
Ok, sí, pues digamos que para mi parte siempre es desde el amor. Digamos que es una forma eh, de resumirlo todo como desde el amor. La paternidad desde el amor es como lo más importante para mí y digamos que desde la presencia también en las situaciones incómodas. Me refiero a, por ejemplo, digamos que no es todo color de rosa, obviamente, la paternidad. Entonces, a mí el ejercer la paternidad, digamos que de una forma quizás distinta o distinta a lo que hemos estado como acostumbrados, por decirlo así, es principalmente desde el amor. Digamos que la paternidad es del amor, o todo es del amor, es como lo principal, lo fundamental. Y con eso, sí, solo con eso se puede llegar a transformar o romper muchas malas prácticas de la paternidad que considero, y es, por ejemplo, em, ver la paternidad desde el proveedor solo económico, ¿no? Entonces no es acabar con eso y transformarlo también, y es que no es solo proveedor económico, que es importante, sino también el proveedor de cuidados, de estar presente también emocionalmente, de dedicar tiempo de calidad, ¿sí? Otra cosa con la que considero que se puede, o se intenta acabar es con ese dicho, es como ver la paternidad como una ayuda a la mamá. Sí, es como, yo en realidad no te estoy ayudando, estoy cumpliendo debo cumplir con la responsabilidad y con el papel de padre que me corresponde. Sí. También directamente con Antonia es como, no sé, creo que hemos estado acostumbrados a los papás vistos como figuras de autoridad rígidas, en donde solo están presentes para, no sé, para decir como se tiene que hacer así, no puede llorar, eso está mal, o el papá que llega al trabajo y solo es como a mandar, a regañar, sí. Entonces, como acabar con eso es como sentarse uno a hablar en este caso con Antonia, preguntarle cómo está, cómo se siente, qué opina de tal cosa, qué opina de qué quiere, qué le gusta, sí, es como estar presente emocionalmente, y que eso también le demuestra a Antonia que no está mal, por ejemplo, sentirse mal, llorar, eh, de que los hombres también deben expresar sus sentimientos, deben expresarse cuando se sienten felices, tristes o no. Sí, es como varias configuraciones ahí con las que se pueden ir transformando la paternidad en la que hemos estado acostumbrados, creería yo. Muy, muy interesante, Johan, porque es como, pues, todo un ejercicio fundamentado en el amor, pero en un amor responsable o un amor con acción, ¿cierto? Porque yo siento también que antes, eh, eh, sin generalizar, pero en estas paternidades hegemónicas, también había como una justificación desde el amor, pero es un amor que no necesariamente se veía o se reflejaba en el otro, la otra persona, en la infancia. Y tú hablas de un amor corresponsable, un amor cuidadoso, un vínculo que se nutra conociendo el desarrollo de la otra persona, porque además yo me imagino que Antonia, ahorita a los 8 era muy diferente a los 3, a los 4, y esa paternidad que tú dices es estar como verla crecer, acompañarle, y me parece muy chévere también esto que dices del diálogo. Es algo que también hablábamos en un programa de maternidades, que no es fácil, no es fácil, pero es reconocer a la otra persona que está allí como todo un ser, como toda una subjetividad en construcción, con Claro. gustos, ya, con pensamientos. Muy interesante.
Entonces, yo te quería preguntar ahí, es si de pronto hay personas o más o personas o contextos que limitan esas formas de ejercer la paternidad, como en algún momento te has sentido juzgado o poco apoyado, porque también creo yo que así como hablábamos en el otro programa de las maternidades, el mundo no apoya mucho los cuidados en general, ya sea de los papás o las mamás. Entonces, no sé si tú, por ejemplo, fácilmente puedas decir en tu trabajo, necesito acompañar a mi hija a estas citas, necesito estar en estos momentos muy importantes. O sea, ¿qué tanto el mundo acompaña el ejercicio de estas nuevas paternidades y si en algún momento también te has sentido juzgado o obstaculizado por intentar hacerlo diferente? Eh, sí, sí, sí. Pues digamos que afortunadamente en el círculo cercano que tenemos, digamos, que tengo yo y que tenemos con Antonia, eh, gracias a ella y gracias a todo este proceso y desde estos años, eh, sí como que han comprendido mucho el tema de mi paternidad o también de la paternidad con Antonia en su condición, ¿sí? Entonces, afortunadamente, y que es un privilegio como tal para mí, eso, el círculo cercano no me ha, no ha sido como un obstáculo para mí en el acto de ejercer la paternidad. De pronto algunas cositas de que hay momentos en que todos son expertos en crianza y en discapacidad, entonces quieren decirle a uno como, es que usted está haciendo las cosas mal y no son así, sino son de esta forma y debería hacer esto y como todo el tiempo un poco. Pero con el círculo cercano nos ha ido muy bien, afortunadamente. De pronto sí hemos tenido como varios obstáculos con los temas laborales, de pronto, y es más, no tanto por la acción de ejercer la paternidad como tal, sino por la condición de Antonia en su discapacidad. Pues digamos que he necesitado muchos permisos para ir a citas médicas y demás, entonces como ¿y por qué vas a ir si de pronto la mamá puede ir? Sí, es como, no pidas permiso y dile a la mamá que vaya. Es como, claro, ya, si puede, ya va, si no, pues igual yo también debo asumir eso y sí, es como no estoy pidiendo como un favor, sino que también es mi derecho estar en muchos espacios con Antonio y mi deber, obviamente, también. Entonces, eh, eso, básicamente. Sí, eso no, nunca lo había pensado y es, sí, tener el derecho a cuidar. Eh, Claro, que es muy eso, bonito. y que no se entiende porque no trae un producto, un resultado material, una ganancia para una empresa, digámoslo así, pero que es fundamental para... Se habla mucho del autocuidado, pero no del derecho de cuidar al otro y a la otra. Eh, Entonces, Totalmente de acuerdo, sí. me parece interesante eso. Y tú ya lo estabas tocando un poco, un poco ahí, pero quería como profundizarlo y es, tú nos hablas de una discapacidad, también creo yo que hay más que discapacidades, unos contextos incapacitantes, ¿cierto? ¿Qué implica, o sea, buscar o ejercer esa paternidad que tú has soñado, que tú la practicas, que es desde el amor, desde los cuidados? Ahora, ¿qué implica hacerlo dado esta situación, esta condición de Antonia? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo has tramitado? Y también qué retos implica esto. Ok, pues es como un- una lucha en doble vía, en doble frente, y es porque, pues por un lado está los contextos incapacitantes o discapacitantes más bien, eh, eh, en donde socialmente, digamos, como que hace más difícil
llevar la condición o la situación, ya sea como cuidador y como seguramente para Antonia misma, como persona en condición de discapacidad. Sí, digamos, hablando desde el lenguaje mismo, en donde se refieren a Antonia, o bueno, a los niños en condición de discapacidad, porque se ven en muchos niños, muchas situaciones, con lenguaje como, si no, no correcto, no sé, un ejemplo, inválidos, el angelito, sí es como de pronto minimizándolos o como infantilizándolos también, y digamos que eso es socialmente es como algo que hay que atender. Digamos que son cosas de pronto, mucha gente lo ve como muy como de poca atención, pero no, es que es desde ahí, es desde donde se parte. Y de esas cosas pequeñas podemos irnos a cosas mucho más grandes, eh, que hacen más difícil, digamos, el tema de la discapacidad y la paternidad. Y es que, no sé, por ejemplo, el trabajo, ¿no? El cuidado ha sido históricamente considerado un trabajo no como, sino no pago, no remunerado. Entonces es como, ahí se está invirtiendo un montón de tiempo, ahí está, estás dejando muchos sueños también personales, estás dejando de lado el proyecto de vida personal, para dedicarlo al cuidado, que digamos que no es como algo de lo que uno se arrepienta o algo de lo que uno esté cargando con sufrimiento, ¿por qué no? Pero sí es como algo que no se ha reconocido, por ejemplo. Y eso también es ¿cómo lo digo? Algo que sigue sumándose a todo el montón de causas que tienen los cuidadores o las personas, para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Como algo, una cosa más que se suma para que lo afecta a uno en su día a día, por decirlo así. Otra situación, digamos, que se presenta como barrera para tanto ejercer la paternidad y para ser persona en condición de discapacidad es como, hablando de estos contextos discapacitantes, es los accesos a muchos eh, servicios o más bien derechos que tienen las personas en condición de discapacidad. Y aquí quiero hablar es, quizás netamente de la discapacidad, y es, por ejemplo, el acceso, lo que decía al principio, digamos, del acceso a la salud. Entonces, en un sentido de que los niños en condición de discapacidad no tienen un acceso a la salud, digamos, que los beneficie realmente. ¿Sí? Es como, no sé, voy a ponerte un ejemplo que nos sucede a nosotros. Nosotros vivimos bueno, Antonia no vive conmigo, Antonia vive en Bosa, yo vivo en Kennedy. Y si uno se fija, todas las terapias y todos los centros, donde recibe Antonia sus terapias son en el norte. Entonces es como injusto, por ejemplo, es como otra cosa más que se sigue sumando a las múltiples, ¿cómo decirlo? O sea, Barreras. múltiples barreras con las que uno se encuentra en el día a día y en las condiciones de discapacidad, ¿sí? Está eso, está el tema de la educación de los colegios, que si bien eh, normativamente y en el papel, los colegios, por ejemplo, públicos, deben estar con todo el equipamiento, para la inclusión, para brindarles el acceso a las personas con discapacidad, pues en la práctica son cosas bastante alejadas. No sé si tristemente a nosotros nos tocó enfrentar eso. Espero que haya sido solo nosotros y no que en realidad sea algo estructural, que sí creo que sea estructural, pero sí es como,
esa es otra barrera con la que uno se encuentra o digamos, algo sencillo del día a día es como salir. Antonia la transportamos a veces nos movilizamos en silla de ruedas también con ella y es como encontrar las calles en donde en realidad no se puede andar con la silla de ruedas, como hacerle el pare a un bus y que diga, no es que la rampa no sirve, entonces toca que espere el otro y el otro pasa en 20, 30 minutos. Sí, son como muchas cositas ahí eh, que en realidad considero yo que las personas en condición de discapacidad no deberían adaptarse a eso, sino que la sociedad y la ciudad o todos los contextos deberían eh, estar dados para que las personas puedan desarrollarse bien, sí, como en su totalidad y que esa discapacidad, en realidad, esa brecha se disminuya totalmente. Debería ser así. Y el otro frente del que hablaba, y es el personal, enfrentarse a uno mismo, pues, digamos, yo fui padre a los 20 y obviamente de discapacidad sabía cero, nada, nada, nada. Entonces, enfrentarse también a uno mismo y romper con muchas creencias que uno tenía o mucha ignorancia respecto a sus temas, sí se configura otro reto pues, para uno. Todos los días uno aprende sobre eso, todos los días uno se reta, todos los días uno se cuestiona em, tanto su paternidad, obviamente un montón, como la discapacidad, ¿sí? Entonces digamos que esos dos son los dos frentes a los que me refería. Sí, yo creo ahí, Johan, que tú haces bastantes denuncias políticas desde el ejercicio de paternidad y desde lo que has acompañado en la vida de Antonia. Y pues yo quisiera como subrayar varias cosas de lo que dijiste. Uno es un mundo que está hecho para incapacitar. Tú usas otra palabra, discapacitar más. Sí, sí, sí. O incapacitante, bueno, un mundo que incapacita mucho más y amplía las brechas y un mundo que no está hecho para los cuidados, es decir, además esto atravesado por razones de clase social, ¿cierto? Porque las personas del sur, aquí en Bogotá y para las personas que ven desde afuera, digamos que el sur en Bogotá se puede ver como los lugares más empobrecidos o más que empobrecidos, es que tienen menos acceso a derechos que, por ejemplo, los del norte. ¿Y eso qué hace? Pues que se tenga que tramitar el triple o el doble para poder ir a una simple cita médica o una terapia o algo, digamos, en que sería ideal o sería más bien que ideal, sería justo que estuviera pues ahí para las personas que lo requieren y lo necesitan. Entonces, yo creo que es muy importante los llamados que tú haces frente a que se valore el trabajo del cuidado, además que usualmente está destinado para las mujeres, que lo asumamos las mujeres. Digamos que tú en tu relato y lo estás diciendo, tú en la práctica procuras que tú también tengas el derecho a cuidar, porque también lo has decidido, porque también quieres estar ahí, porque lo asumes, pero digamos que la norma ha sido que no, que sí usualmente les toca a las mujeres y esto es un ejercicio que desplaza también la propia vida de una o de uno y que implica también que se ponga un foco para saber cómo no queda en una o dos personas, sino también en un conjunto, en una comunidad de personas que se pueda, digamos, llevar todo esto de maneras distintas y tramitar de maneras distintas. Además, lo último que quisiera como subrayar ahí, que me parece importante de lo que dijiste, es la infantilización y la minimización a la que se ve expuesta a una persona con discapacidad. Es decir, no es una niñita o no es menos, sino es una persona con unas situaciones distintas, pero que debe ser en el lenguaje reconocida igual
que las demás personas. Y creo que en eso nos falta mucho a nosotros como aprender. Y bueno que tú nos enseñas en este espacio algunas cosas muy puntuales de cómo podemos pues respetar a los otros y a los otros, pero además de respetar, es poder entender y hacer conciencia de todos los derechos que se ven vulnerados frente a una situación y al ser padre en una situación como esta. Y ahí es donde tú muy perspicazmente, inteligentemente dices, esto no es para romantizar. Y yo creo que también esto No. de celebración del Día de los Padres es poner sobre la mesa esto, qué implica ser padre, cómo somos padres y cómo, por más de que haya una fecha, pues tenemos que hacerlo material y ahí es donde se ve que no todo es tan bonito, no todo es tan fácil y ahí hay unas cosas a profundizar. ¿Tú qué piensas de esto, de que se celebre el Día del Padre? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿Te gusta? ¿O cómo lo analizas críticamente todo esto? Pues digamos que como tal la celebración del Día del Padre no, antes no me gustaba, pues porque sí es como no es como una celebración que debe hacerse como se hace normalmente y es como con regalos y más. Eh, sí, no, para mí no va, pero sí es como una oportunidad para eso que tú dices que me parece bastante importante y es como reflexionar en realidad eh, el, el papel del padre, a quién le estamos celebrando el Día del Padre. Entonces, no sé, seguramente hace unos años este día era mucho más, eh, sí, como que no tenía tanta relevancia porque existía mucha ausencia paternal. Seguramente ahora ha tomado como más relevancia, sí, hay más personas que lo celebran porque sí creo que la paternidad ahora ha ido como tomando un camino mucho más eh, justo, como lo que debería ser, claro. Entonces, sí es importante el día como para darse la tarea o el cuestionamiento de la paternidad, ¿sí? No solo las personas que son padres, sino pues, los que somos hijos, cuestionarse un poco, bueno, mi papá, ¿qué? Mi abuelo, ¿qué? ¿Sí? Como de pronto se han ido rompiendo muchas cosas, qué chévere, si yo, los que no son padres, si yo voy a ser padre, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿De dónde tomo ejemplos? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Qué debería o qué no debería hacer? Sí, es como la invitación a hacer reflexión de la paternidad en el Día del Padre y pues obviamente también disfrutar porque, no sé, creo que a modo de chiste muchas veces también esconden o minimizan el Día del Padre como un poco en burla, pero pues los padres también tienen como el, no solo el derecho, sino que se siente bien igual que le digan a uno algo bonito ese día, ¿sí? Como le guste o no, recibir algo bonito es un día como, como, sí, 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 no sé, es como chévere, es como necesario también, más bien. Chévere, es más bien una invitación a que el día de hoy reflexionemos mucho sobre esas figuras paternas. Me gustó esto de no solamente de cómo lo hemos ejercido, sino también cómo lo hemos visto en nuestras vidas y partiendo de ahí, qué cambios creemos que necesitamos desde una perspectiva crítica, yo creo también porque no es para culpar, a veces siento que cuando se habla de los feminismos se piensa que es para culpar a los hombres o a determinadas personas, es más bien para encontrar mundos más justos y desde ahí ser muy concienzudos
y críticos, y eso puede ser doloroso para las personas como, pucha, pensarse qué pasó o qué no pasó, qué me hubiese gustado, pero es bastante importante para intentar caminar diferente, para hacer eso distinto. Y ahí lo quisiera conectar con otra pregunta y es, eh, ¿qué crees que ejercer una paternidad así mucho más cercana, vinculada a Antonia en este caso, pero en general que ejerzamos paternidades distintas, aporta al mundo y contribuye a la transformación social y más en nuestro país, en un país que pues es muy machista, muy conservador, muy godo? Eh, ¿Cómo crees que hacer estas luchas cotidianas, ejercer estas luchas cotidianas, aportan a que el mundo pueda ser un poco más distinto? Eh, uf, un montón, yo creo que en todo prácticamente, digamos, como lo dije al principio, como ejercerlo desde el amor es como ya un acto revolucionario si se quiere. Entonces, no sé, lo mínimo es que quizás estamos construyendo, bueno, no construyendo, sino criando o formando personas que le pueden llegar a aportar a la sociedad y a todos de una forma totalmente distinta, una forma más sana. Digamos que eh, esa palabra me gusta mucho porque es como que desde el ejercicio de la paternidad cercana emocionalmente, como dices, principalmente creo yo, bueno, en mi experiencia estamos sanando un montón de cosas que hemos venido cargando desde muchos años. Entonces, esto, pues, no sé, una persona que comienza a crecer con su papá presente en todos los ámbitos, eh, es, no sé, es como un plus, no sé si se dice plus o cómo ponerlo, pero sí es como una persona que va a crecer con muchas otras cualidades que son necesarias, como con mucho más amor, mucho más afecto, y creo que desde el amor es donde se puede cambiar todo socialmente. Entonces, Listo, pues sí, yo creo que te cuento pues aquí Johan Rasta, pues que esta es una revista de corte de izquierdas y a veces desde las izquierdas nos pensamos en la revolución, en un cambio que se vuelve como un paraíso, ¿no? A veces como algo que se va a alcanzar algún día, pero es esquivo, es difícil. Pero yo creo que tú llevas la reflexión mucho a que hay unas revoluciones que se hacen día a día y en la cotidianidad y que estas nuevas formas de hacer paternidad también contribuyen a un cambio cultural y social muy grande. Y yo creo que ahora son muchos más las personas, los hombres, que se preguntan sobre esto que antes y así un poco se irá sumando en el camino. por Entonces, favor. que es lo necesario. Y frente a Sí. eso, y va ahí como mi última pregunta, y es, en ese camino de pensarse, de accionar unas nuevas formas de paternar, ¿has encontrado redes, has encontrado otros que se piensen esto y que también te posibiliten a ti decir, juepucha, como lo que decías, este referente me parece importante para hacer lo que quiero hacer, este no tanto. Con esta persona puedo hablar sobre, no sé, Antonia me contestó mal, voy a poner un ejemplo y no sé cómo tramitarlo, cómo hacerlo distinto a regañar y ya, porque creo que tú buscas es otra cosa. Entonces, en ese camino de ejercer algo distinto, ¿has encontrado a otros para poder hacerlo? Digamos que más padres, sí, 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 hay bastantes, solo que siento que estamos como regados, como individualizados, de pronto como cada quien como
intentando hacerlo lo mejor posible, pero de una forma individual, ¿sí? Entonces, digamos que ejemplos en mi vida personal, sí, sí hay varios y hay cosas, muchas cosas de las que rescato y de las que tomo el ejemplo como tal, pero tristemente en mi caso no he podido construir como una comunidad de padres o una red como tal de padres en los que podamos decir como o tener unas apuestas mucho más grandes, ¿sí? Digamos que otras herramientas que sí existen, sí se han venido tomando para ejercer la paternidad de una forma distinta y digamos que en realidad las madres nos enseñan mucho porque pues ellas, no sé, mi mamá tiene claro eh, qué cosas, o bueno, tanto mi mamá y muchos de nosotros tenemos claro cuál es la paternidad que no queremos ya ejercer o cuál es la paternidad que en realidad no consideramos justa para nuestros hijos y ni para la sociedad. Entonces, digamos, ejemplos de cómo no ser padre ya hay un montón, un montón, un montón. Y, y lo decía porque, pues, digamos que si bien si hay ejemplos de padres de los que uno quisiera seguir, creo que las propias madres que lo han venido haciendo muy bien durante todo este tiempo, con mucho amor, eh, son creo que el mayor ejemplo, ¿sí? No simplemente hay que tener el ejemplo de padre hombre, sino que de la forma de ejercer la paternidad también es un ejemplo, las madres, ¿sí? Con su maternidad tan bonita que en realidad siempre han tenido en su inmensa mayoría. Entonces, eso, espero si hay padres acá que estén viendo esto y se pueda construir algo mucho más grande, mucho más bonito, con apuestas, sí, como grandes, pues nos podemos conectar entre todos. Muy chévere, ahí ya escuchamos. Chévere, chévere poder construir grupos políticos sobre este tema. Me llama la atención que también cuando hacíamos el programa de las madres, sí, también se siente un ejercicio muy solitario y cada vez la configuración también de lo urbano, donde vivimos aquí, va llevando un poco más a que cada uno asuma de manera individual las responsabilidades, las preocupaciones, los sueños. Entonces, vale la pena colectivizarlos, colectivizar todo esto que estamos teniendo para poder hacer otras cosas en parche y poder también pensar otras cosas. De repente surgen en colectivo una cosa mucho más grande y bonita, como dices. Bueno, no sé, tú, frente a todo lo que ya hemos conversado, yo te cuento, no te lo había querido contar ni a las personas, bueno, las personas de pronto que siguen el programa ya lo saben, pero tú eres el primer hombre que nos acompaña en estos capítulos desde Contrapatriarcado y me alegra mucho Ujú. poder contar con esas voces críticas también para pensar todo esto desde una apuesta diferente desde el género también, desde lo que nos han dicho que debemos ser como hombres, como mujeres, pero que evidentemente hay cosas que no funcionan y que se buscan, pero también todo esto atravesado por la clase social, por el capacitismo, por la racialización. Entonces creo que desde tu voz se pudo profundizar mucho de eso y desde Antonia a través de tu voz también. Entonces, gracias a los dos y a Alejandra también, porque sé que ahí están todos y hay toda una comunidad presente en la vida de Antonio para poder cuidarle y me alegra mucho, les felicito, les admiro. No sé si quisieras dar un mensaje final frente a todo lo que hemos conversado. Sí, digamos que algo muy corto y es como que
todo el tiempo estamos en construcción, claramente nada de, por ejemplo, en mi caso, la paternidad que ejerzo seguro tiene un montón de errores, un montón de cosas que faltan por mejorar y por caer en cuenta. Entonces es como estamos todo el tiempo en construcción, en, en intentar, perdón, intentar hacer mejor las cosas siempre. Entonces es como todo el tiempo estar cuestionándonos e incomodándonos un montón para mover un poco la balanza. Y y nada, intentarlo hacerlo todo desde el amor. A mí me parece que todo de ahí es como el núcleo de las cosas para intentar cambiar y mejorar las vidas de todos, como ser algo un poco más justo cada día. Chévere, es un poco también no dar las cosas por sentado, como hay a veces unas posturas derrotistas, ¿no? Como el mundo ya es así y pues así lo conocí y no, Ujú. como intentar como ser un poco críticos y a la par de incomodarnos, ver cómo no dejamos de incomodar a otros, ¿cierto? O cargar También. entonces, muy chévere, como eso llama también a una reflexión constante de la vida, que no necesariamente es como complejizarnos más, pero sí, bueno, como intentar cambiar y no dar todo por sentado, quizás es como un resumen de lo que dijiste. Entonces, de Ujú. nuevo, te agradezco mucho, Johan, Rasta, y muchas gracias a las personas que nos siguen acompañando en este programa. Esperamos que estas reflexiones puedan contribuir también a, a ejercer nuevas formas de construir la vida en nuestro país, en el mundo, y quedamos también muy pendientes por si se puede activar de manera, de repente, unas prácticas y como unos círculos entre hombres, entre las paternidades, sería muy interesante. Entonces, nos vemos en un nuevo capítulo y esperamos que esté muy bien. Abrazos. Gracias, Andrea. Gracias a todos que nos están viendo. Un abrazo.